El sol del desierto ardía implacable sobre la tierra árida cuando un vaquero solitario apareció en el horizonte, montado en un caballo exhausto cubierto de polvo del camino. Su nombre era Samuel M. C. Carty, un hombre de 32 años con ojos azules desgastados por el sol y manos callosas que contaban historias de años de trabajo duro. Había cabalgado durante 3 días sin descanso, huyendo de algo que perseguía su alma más que su cuerpo. El agua en su cantimplora se había agotado horas atrás y su garganta ardía como si hubiera tragado arena del desierto. Pero no era la sed lo que lo atormentaba en ese momento, era el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí, a las tierras ancestrales de la tribu Apache, donde sabía que un hombre blanco como él no era bienvenido. La historia de Samuel comenzaba 6 meses atrás, en un pequeño pueblo fronterizo llamado Red Rock, donde trabajaba como capataz en un rancho. Era conocido por su temperamento justo y su habilidad para domar los caballos más salvajes. Pero había algo en su pasado que lo perseguía como una sombra oscura. Años atrás, cuando apenas era un joven de 18 años, había formado parte de un grupo de colonos que había despojado violentamente a una comunidad apache de sus tierras. Samuel no había disparado un arma ese día, pero su silencio lo había convertido en cómplice. Durante años, ese recuerdo lo atormentaba en las noches silenciosas cuando el viento soplaba a través de las llanuras y parecía llevar consigo los lamentos de aquellos a quienes había traicionado con su inacción. Ahora, después de todos esos años, una serie de eventos lo habían llevado directamente al corazón del territorio apache. Había salvado a un niño apache de ahogarse en un río turbulento durante una tormenta. El niño había sido arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar con su familia, y Samuel, sin pensarlo 2 veces, se había lanzado al agua helada para rescatarlo. Pero cuando la familia del niño descubrió quién era Samuel, cuando reconocieron su rostro de aquellos días oscuros del pasado, lo vieron con ojos llenos de resentimiento y dolor. El padre del niño, un guerrero respetado llamado Nahilsai, había exigido que Samuel fuera llevado ante el consejo tribal para enfrentar el juicio por los crímenes de su juventud. El campamento apache se extendía ante Samuel como un testimonio viviente de una cultura que había sobrevivido contra todas las adversidades. Las tiendas tradicionales se alzaban en círculos perfectos y el humo de las fogatas serpenteaba hacia el cielo despejado. Cuando Samuel desmontó de su caballo, sintió docenas de miradas clavándose en él como flechas invisibles. Los niños dejaron de jugar, las mujeres dejaron de trabajar en sus tareas, y los guerreros tocaron instintivamente sus armas. El silencio que cayó sobre el campamento era más ensordecedor que cualquier grito de guerra. Samuel podía sentir el peso de generaciones de sufrimiento en esas miradas, el dolor de las promesas rotas, de las tierras robadas, de las vidas perdidas a manos de hombres que se parecían a él. Nahilsai se acercó con paso firme, su rostro esculpido por años de batallas y pérdidas. Detrás de él caminaban otros guerreros, cada uno con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la hostilidad. Samuel levantó las manos lentamente, mostrando que no portaba armas, aunque sabía que ese gesto significaba poco en ese momento. Lo que había hecho en el pasado no podía borrarse con manos vacías o buenas intenciones tardías. Nahilsai habló en su lengua nativa, sus palabras eran afiladas como cuchillos, y aunque Samuel no entendía cada palabra, el mensaje era claro: había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de su pasado. Lo condujeron al centro del campamento, donde el consejo de ancianos ya estaba reunido. El jefe Cocheta, un hombre de 70 años con cabello plateado que caía sobre sus hombros como una cascada de sabiduría, estaba sentado en el lugar de honor. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una inteligencia penetrante que parecía ver directamente al alma de Samuel. A su lado estaban los otros ancianos, cada uno representante de décadas de experiencia y conocimiento ancestral. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento, esperando ver qué justicia se serviría ese día. Un traductor, un hombre mestizo llamado David, se adelantó para servir de puente entre los dos mundos. El jefe Cocheta habló primero, su voz era profunda y resonante, llevaba el peso de autoridad que solo viene con años de liderazgo justo. David tradujo sus palabras al inglés, y cada frase cayó sobre Samuel como piedras pesadas. Te reconocemos, Samuel M. C. Carty. Tu rostro está grabado en la memoria de nuestro pueblo.
Hace 14 años cabalgaste con hombres que vinieron a nuestras tierras no con manos extendidas en amistad, sino con armas y avaricia. Vimos cómo nuestros hogares fueron quemados, cómo nuestros ancianos fueron despreciados, cómo nuestros niños lloraron de hambre cuando nos forzaron a abandonar las tierras que habían sostenido a nuestro pueblo durante 1000 generaciones. Samuel sintió que sus rodillas amenazaban con ceder bajo el peso de esas palabras. Había venido preparado para enfrentar la verdad, pero escucharla expresada con tanta claridad, ver el dolor reflejado en los rostros de aquellos que lo rodeaban, era más devastador de lo que había imaginado. Tragó saliva con dificultad, su garganta seca no solo por la sed física, sino por la emoción que amenazaba con abrumarlo. Es verdad, respondió finalmente, su voz apenas más que un susurro al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Yo estuve allí, no disparé un arma, no quemé ninguna casa con mis propias manos, pero estuve allí. Y mi silencio, mi cobardía al no levantarme contra la injusticia, me hace tan culpable como aquellos que sí lo hicieron. Un murmullo recorrió la multitud reunida. No esperaban que el vaquero admitiera su culpa tan abiertamente. Muchos hombres blancos que habían sido llevados ante el consejo tribal a lo largo de los años habían negado, justificado o minimizado sus acciones. Pero Samuel estaba allí, desnudando su alma ante ellos, sin escudos ni excusas. Continuó hablando, las palabras ahora fluían de él como un río que finalmente había roto su represa. Durante 14 años he cargado con este peso. He intentado vivir una vida mejor, he intentado ser justo con todos los que he conocido, pero sabía que nunca sería suficiente. Cuando vi a su hijo en ese río, cuando lo vi luchando contra la corriente, no vi a un niño apache o a un niño blanco. Vi a un niño que necesitaba ayuda, y por primera vez en mi vida, no dudé. Pero sé que salvar una vida no borra las vidas que ayudé a destruir con mi silencio. El jefe Cocheta escuchaba con atención, sus ojos nunca se apartaban del rostro de Samuel. A su lado, los otros ancianos murmuraban entre ellos, algunos con expresiones de dureza inquebrantable, otros con algo que podría haber sido consideración. Nahilsai, el padre del niño que Samuel había salvado, permanecía de pie con los brazos cruzados, su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Samuel podía ver la batalla interna en los ojos del guerrero, gratitud por el salvador de su hijo contra el odio justificado por los crímenes del pasado. Era una guerra que no tenía ganadores fáciles, solo víctimas de circunstancias que ninguno de ellos había elegido completamente. Fue entonces cuando una figura emergió de entre la multitud, moviéndose con la gracia de un ciervo y la determinación de un guerrero. Era Illana, la hija del jefe Cocheta, una joven de 25 años conocida en toda la tribu por su sabiduría que desmentía su edad y su coraje inquebrantable. Su nombre significaba «flor eterna» y era considerada no solo por su belleza, que era innegable, sino por su habilidad para ver más allá de las superficies, para encontrar verdades que otros pasaban por alto. Llevaba un vestido tradicional adornado con intrincados trabajos de cuentas y su largo cabello negro caía como una cascada de medianoche sobre sus hombros. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría antigua, ojos que parecían capaces de leer los secretos más guardados del corazón humano. Aiyana se acercó a su padre y le habló en voz baja en su lengua nativa. El jefe Cocheta asintió, dándole permiso para dirigirse al consejo, algo que era poco común pero no sin precedentes. Las mujeres en la cultura apache eran altamente respetadas, especialmente aquellas que demostraban sabiduría excepcional, y Aiyana había demostrado esa cualidad muchas veces. Se volvió para enfrentar a Samuel, y por un momento, sus miradas se encontraron. Samuel sintió como si ella estuviera mirando directamente a través de todas sus defensas, viendo cada arrepentimiento, cada pesadilla, cada momento de autoflagelación que había experimentado durante los últimos 14 años. Era una sensación incómoda y liberadora al mismo tiempo, como si finalmente alguien pudiera ver la totalidad de quién era realmente, no solo el fantasma de sus errores pasados. Aiyana caminó lentamente alrededor de Samuel, estudiándolo desde todos los ángulos, no con la evaluación superficial de alguien juzgando apariencias, sino con la profunda consideración de alguien que buscaba entender la esencia misma de un alma. La multitud observaba en silencio absoluto, conscientes de que estaban presenciando algo significativo, aunque nadie podía predecir exactamente qué. Finalmente, Aiyana se detuvo frente a Samuel nuevamente.
Cuando habló, su voz era suave pero clara, llevando a través del campamento con una cualidad casi musical. Habló primero en su lengua nativa, dirigiéndose al consejo y a su pueblo, sus palabras eran medidas y llenas de convicción. David, el traductor, esperaba pacientemente, sabiendo que debía dejar que ella terminara completamente antes de comenzar su traducción. Cuando Aiyana finalmente terminó su discurso en apache, hubo un momento de silencio tenso antes de que David comenzara a traducir. La hija del jefe dice que ha observado al vaquero cuidadosamente. Ella estuvo presente cuando él salvó al hijo de Nahilsai del río. Vio cómo se lanzó al agua sin hesitación, sin calcular el riesgo para sí mismo, sin preguntar primero quién era el niño o de dónde venía. Vio la desesperación en sus ojos cuando luchó contra la corriente, la determinación pura de salvar una vida sin importar el costo. Y ahora, ella ve un hombre que viene no con excusas o justificaciones, sino con la verdad desnuda de sus fallas. Ella dice que cualquier hombre puede cometer errores, especialmente cuando es joven y está bajo la influencia de otros más poderosos. Pero pocos hombres tienen el coraje de enfrentar esos errores, de pararse ante aquellos a quienes ha lastimado y admitir su culpa sin reservas. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, algunas voces en acuerdo, otras en protesta. Pero Aiyana levantó su mano, y el silencio cayó instantáneamente. Ella continuó hablando, y esta vez, cuando terminó de hablar en apache, se volvió directamente hacia Samuel y, para sorpresa de todos, habló en inglés perfecto, las 4 palabras que cambiarían todo. Su voz resonó a través del campamento con una claridad de campana, 4 palabras simples pero profundamente poderosas que cortaron a través de años de dolor, resentimiento y división. Miró directamente a los ojos de Samuel y dijo: «Yo creo en él». El impacto de esas 4 palabras fue inmediato y profundo. Yo creo en él. En español, yo creo en él podría parecer una frase simple, pero en ese contexto, en ese momento, llevaba el peso de una revolución. Aiyana, la hija del jefe, la mujer cuyo pueblo había sufrido directamente por acciones de hombres como Samuel, estaba poniendo su fe en él. No estaba excusando sus acciones pasadas, no estaba minimizando el dolor que se había causado, pero estaba reconociendo algo más profundo: la capacidad humana de cambiar, de crecer, de convertirse en algo mejor que los errores de nuestro pasado. Estaba reconociendo que el hombre que estaba frente a ella no era el mismo joven cobarde de 14 años atrás, sino alguien transformado por el peso de su conciencia y su genuino deseo de redención. Samuel sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, aunque luchó por mantenerlas contenidas. Durante 14 años no había creído que mereciera perdón, no había creído que mereciera una segunda oportunidad. Había vivido cada día como una penitencia, tratando de ser mejor, de hacer el bien donde podía, pero siempre con la creencia de que nunca sería suficiente. Y ahora, esta mujer, esta representante del pueblo al que había ayudado a lastimar, estaba ofreciéndole algo que nunca pensó que sería posible: fe en su capacidad de ser algo más que sus errores. Yo creo en él. Esas palabras resonaban en su mente como una oración, como una absolución, como una puerta abriéndose hacia un futuro que había creído cerrado para siempre. El jefe Cocheta observaba a su hija con una mezcla de orgullo y contemplación. Sabía que Aiyana no hablaba a la ligera, que cuando ella ofrecía su confianza, era después de una consideración profunda y cuidadosa. Levantó su mano, indicando que deseaba hablar. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar las palabras del jefe. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de décadas de liderazgo, pero también una calidez inesperada. David tradujo cuidadosamente cada palabra. Mi hija habla con sabiduría que honra a nuestros ancestros. Ella ve lo que algunos de nosotros, cegados por el dolor justificado de nuestro pasado, podríamos pasar por alto. Este hombre vino aquí no porque lo obligamos, sino porque eligió enfrentar su verdad. Salvó a nuestro hijo no por ganancia personal, sino porque en ese momento vio solo a un niño que necesitaba ayuda, no a un enemigo o un extraño. El jefe hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran sobre la multitud. Continuó: nuestro pueblo ha sufrido mucho a manos de hombres blancos que vinieron con promesas de paz pero trajeron solo traición. Hemos aprendido a desconfiar, y esa desconfianza ha sido ganada con sangre y lágrimas. Pero si permitimos que nuestro pasado dolor nos impida reconocer cuando alguien genuinamente busca redención, entonces nos convertimos en prisioneros de ese dolor.
¿Acaso no enseñamos a nuestros hijos que el verdadero coraje no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos? ¿Acaso no creemos que los espíritus valoran un corazón que busca la verdad y la justicia, incluso cuando esa búsqueda es dolorosa? Nahilsai, quien había permanecido silencioso y tenso durante todo el procedimiento, finalmente dio un paso adelante. Los ojos de todos se volvieron hacia él, conscientes de que su voz llevaba peso especial en este asunto, ya que era su hijo quien había sido salvado. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente con emoción contenida. A través del traductor, sus palabras llegaron a Samuel: mi corazón está dividido como un árbol alcanzado por un rayo. Una parte de mí recuerda el día que tu gente vino y destruyó nuestras vidas. Recuerdo el rostro de mi padre cuando nos obligaron a marchar hacia tierras estériles. Recuerdo los llantos de los niños hambrientos durante ese primer invierno terrible. Esa parte de mí quiere justicia, quiere que pagues por cada lágrima derramada, por cada vida perdida. Nahilsai hizo una pausa, y Samuel podía ver la lucha interna reflejada en cada línea de su rostro. Luego continuó: pero la otra parte de mí, la parte que sostuvo el cuerpo tembloroso de mi hijo después de que lo sacaste del río, esa parte sabe algo diferente. Mi hijo habría muerto ese día. Las aguas estaban feroces y yo estaba demasiado lejos para alcanzarlo a tiempo. Tú no preguntaste quién era él. No preguntaste qué obtendrías a cambio. Simplemente actuaste con el instinto puro de salvar una vida. Y cuando saqué a mi hijo del agua y lo vi respirar nuevamente, cuando vi sus ojos abrirse y mirarnos, supe que había sido devuelto a nosotros por las acciones de alguien que, según nuestra historia, debería haber sido nuestro enemigo. ¿Cómo reconcilio estas dos verdades? La pregunta de Nahilsai resonó a través del campamento, y Samuel pudo ver que no era solo su pregunta, era la pregunta que muchos en la tribu estaban luchando por responder. ¿Cómo honras el dolor del pasado sin permitir que destruya las posibilidades del futuro? ¿Cómo mantienes la justicia sin sacrificar la compasión? ¿Cómo proteges a tu pueblo sin cerrar tu corazón a la posibilidad de que incluso los antiguos enemigos puedan cambiar? Estas eran preguntas que no tenían respuestas fáciles, preguntas con las que las sociedades habían luchado desde el principio de los tiempos. Pero en ese momento, en ese campamento apache bajo el cielo implacable del desierto, tenían la oportunidad de encontrar al menos una respuesta que podría servir como luz guía para futuras generaciones. Aiyana habló nuevamente, esta vez continuando en inglés para que Samuel pudiera entender directamente. Su voz era firme pero gentil, como una madre enseñando una lección importante a un niño. Escuchen las palabras de mi corazón, mi pueblo. No les pido que olviden. Olvidar sería una traición a aquellos que sufrieron, a aquellos que perdimos. Su dolor es parte de nuestra historia, parte de lo que nos ha hecho fuertes y resilientes. Pero existe una diferencia entre recordar y quedar congelados en el pasado. Existe una diferencia entre justicia y venganza. Este hombre no puede devolver las vidas perdidas. No puede deshacer el daño que se hizo. Pero lo que puede hacer, lo que ya ha comenzado a hacer, es vivir una vida que honra la lección que aprendió de sus errores. Ella se volvió para mirar a Samuel directamente, y cuando habló nuevamente, sus palabras estaban dirigidas tanto a él como a la tribu. La verdadera medida de un hombre no está en los errores que comete cuando es joven e ignorante, sino en lo que hace con el conocimiento de esos errores cuando madura. La verdadera fortaleza no está en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar nuestras imperfecciones con honestidad. Y la verdadera sabiduría está en reconocer que cada persona que conocemos está librando batallas que no podemos ver, cargando pesos que no podemos imaginar. Este hombre ha cargado el peso de su conciencia durante 14 años. Ha vivido con el conocimiento de su fracaso cada día. Y cuando se le presentó la oportunidad de demostrar quién se ha convertido, no dudó. Un anciano del consejo, un hombre llamado Takoda que raramente hablaba pero cuyas palabras siempre eran consideradas con gran respeto, se puso de pie lentamente. Su cuerpo estaba encorvado por los años pero sus ojos brillaban con claridad. Cuando habló, su voz era como piedras rodando, áspera pero sólida. David tradujo: he vivido 78 inviernos. He visto mucho sufrimiento, mucha injusticia. He visto a nuestro pueblo reducido, empujado, tratado como menos que humanos por aquellos que nos consideraban obstáculos para su progreso.
Y he visto cómo este tratamiento ha endurecido algunos corazones, ha convertido el dolor justificado en odio que envenena a quien lo sostiene tanto como a quien está dirigido. Pero también he visto momentos de gracia inesperada, momentos en que la humanidad compartida trasciende las divisiones que creamos entre nosotros. Takoda caminó lentamente hacia Samuel, cada paso parecía requerir gran esfuerzo, pero también gran propósito. Cuando finalmente estuvo frente al vaquero, levantó su mano nudosa y la colocó sobre el corazón de Samuel. Los ojos del anciano buscaron los de Samuel, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Puedo sentir tu corazón latiendo», dijo Takoda a través del traductor. «Es el mismo ritmo que late en mi pecho, el mismo ritmo que late en los pechos de todos los hombres, ya sean apache, blancos, mexicanos o cualquier otro pueblo. Todos sangramos el mismo color. Todos amamos a nuestros hijos. Todos tememos la muerte. Todos buscamos significado en nuestras vidas. Las diferencias que nos dividen son enseñadas, aprendidas, impuestas por historias y circunstancias. Pero lo que nos une es fundamental, es parte de lo que significa ser humano». El anciano retiró su mano y se volvió hacia la multitud. Si rechazamos a este hombre, si lo castigamos por sus errores pasados sin reconocer su transformación, entonces ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros? Todos hemos fallado de alguna manera. Todos hemos sido cobardes en algún momento. Todos hemos permitido que el miedo o la ignorancia guíen nuestras acciones cuando la sabiduría debería haberlo hecho. La pregunta no es si este hombre pecó en su juventud, la pregunta es quién es ahora. Y basado en sus acciones, basado en su voluntad de venir aquí y enfrentar su verdad, creo que se ha ganado la oportunidad de demostrar quién se ha convertido. Las palabras de Takoda parecieron cambiar algo fundamental en la atmósfera del campamento. Samuel podía sentir que la tensión comenzaba a aflojarse, no completamente, pero lo suficiente como para que la respiración se volviera un poco más fácil. Otros miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos y lentamente comenzó a formarse un consenso. El jefe Cocheta observaba todo esto con la paciencia de alguien que entiende que la verdadera sabiduría no puede ser apresurada, que algunas decisiones requieren que cada voz sea escuchada, cada perspectiva considerada. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, el jefe se puso de pie nuevamente, indicando que había llegado el momento de tomar una decisión. «Hemos escuchado muchas voces hoy», comenzó el jefe Cocheta, su voz resonaba con autoridad final. «Hemos escuchado la voz del dolor justificado, del recuerdo de injusticias que no pueden ser olvidadas. Hemos escuchado la voz de la gratitud por una vida salvada. Hemos escuchado la voz de la sabiduría que reconoce que todos somos más que nuestros peores momentos. Y hemos escuchado la voz del coraje, tanto de un hombre que vino a enfrentar su verdad como de mi hija que tuvo el valor de defender lo que vio como justo, incluso cuando podría haber sido más fácil simplemente dejar que la ira prevaleciera. Como jefe de este pueblo, es mi responsabilidad considerar todas estas voces y tomar una decisión que honre nuestro pasado mientras guía nuestro futuro». El jefe hizo una pausa dramática, y Samuel sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. El momento se extendía, cargado con la importancia de lo que vendría después. Finalmente, el jefe Cocheta continuó: «Samuel M. C. Carty, tu presencia aquí requirió coraje. Tu admisión de culpa mostró integridad. Tu acción de salvar a nuestro hijo demostró que hay bondad en tu corazón, una bondad que estaba dormida o asustada hace 14 años, pero que ahora se ha despertado y ha sido puesta en acción. No podemos cambiar el pasado. No podemos deshacer el daño que se hizo. Pero podemos elegir cómo enfrentamos el presente y cómo construimos el futuro. Por lo tanto, el Consejo ha decidido que no serás castigado por los crímenes de tu juventud». Un murmullo recorrió la multitud, algunos sonidos de aprobación, otros de descontento, pero la decisión del jefe era final y todos lo sabían. Pero el jefe Cocheta no había terminado. Levantó su mano nuevamente, pidiendo silencio para continuar. «Sin embargo, la libertad viene con responsabilidad. No te pedimos que te vayas y olvides lo que has aprendido aquí. Te pedimos algo mucho más difícil. Te pedimos que vivas el resto de tu vida de una manera que honre la segunda oportunidad que se te ha dado. Te pedimos que uses tu voz, que había permanecido en silencio hace 14 años, para hablar contra la injusticia donde quiera que la encuentres.
Te pedimos que seas un puente entre nuestros mundos, que ayudes a otros a entender que Apache no son salvajes a ser temidos o conquistados, sino personas con culturas ricas, historias profundas y corazones tan capaces de amor y dolor como cualquier otro. Las lágrimas que Samuel había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer libremente por sus mejillas, surcando caminos a través del polvo que cubría su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo, de gratitud abrumadora, de humildad ante la generosidad de espíritu que estaba siendo mostrada hacia él. Se arrodilló allí mismo, en el centro del campamento, no en súplica sino en respeto genuino, en reconocimiento de que había recibido un regalo que no podría haber esperado pero que pasaría el resto de su vida tratando de merecer. Les prometo, dijo, su voz quebrada por la emoción, que cada día que me quede en esta tierra, viviré de una manera que honre la fe que han depositado en mí. Nunca seré perfecto, seguiré cometiendo errores, pero nunca más seré silencioso ante la injusticia. Nunca más permitiré que el miedo me impida hacer lo correcto. Aiyana se acercó a Samuel y extendió su mano para ayudarlo a ponerse de pie. Cuando sus manos se tocaron, Samuel sintió una corriente de conexión, no romántica necesariamente, sino algo más profundo, el reconocimiento de dos almas que entienden que la compasión y la justicia no tienen que estar en oposición, que la fortaleza real viene de la capacidad de perdonar sin olvidar, de crecer sin negar nuestras raíces. Tus palabras son hermosas, dijo Aiyana suavemente, todavía en inglés, pero son tus acciones las que hablarán más fuerte. Cada día te enfrentarás con decisiones. Cada día tendrás la oportunidad de elegir el camino fácil o el camino correcto. Y habrá días en que fallarás porque eres humano. Pero si continúas eligiendo levantarte cada vez que caes, si continúas buscando ser mejor que quien eras ayer, entonces las palabras que dije hoy, yo creo en él, se demostrarán verdaderas.